Bueno, ¿qué tal? Para hoy tenemos como parte del curso el tema relacionado con lo que es productividad. Y para repasar un poco de lo que se conversó la última semana, bueno, ver lo que es la parte de ingeniería de métodos. Entonces, como se menciona en este caso, hace referencia a diseñar, crear y seleccionar los mejores métodos, procesos, herramientas, equipos, habilidades de manufactura para fabricar un producto basado en planos y especificaciones desarrollados en la sección de ingeniería del producto. Entonces, vean que viene todo este compendio de diferentes elementos que tenemos que desarrollar, que van desde lo que es el diseño, creación y selección de las mejores alternativas. Podemos tener diferentes alternativas para una misma solución, pero es parte, digamos, de lo que nosotros tenemos que llegar a definir. Por esto que a lo largo del curso vamos a ver diferentes herramientas, diferentes métodos para lograr ese objetivo que se menciona ahí de lo que es la ingeniería de métodos. Buscar esas mejores soluciones para llegar a obtener lo que es la parte de algo muy importante, que es la eficiencia de nuestros productos. Y una de las cosas también como vamos a medirlo es con la productividad que tengamos, y es un poco de lo que se enfoca el tema del día de hoy. Entonces, cuando también de lo que se menciona en esta presentación, bueno, cuando el mejor método interactúa con las mejores habilidades, surge una relación máquina-trabajador eficiente. Y eso es lo que tenemos que ir, ¿verdad? Donde todos los elementos que forman parte de eh, de la distribución de planta con la que nosotros trabajamos, con nuestro proceso, tienen que estar adecuadamente coordinados para sacar el mejor provecho que tenemos. Es por esto también que, digamos, parte de lo que hablamos la otra vez es que si consideramos el tiempo total de la operación, y este gráfico es muy importante, que dura nuestro proceso, desde aquí iniciamos y terminamos acá, vemos que todo este es nuestro proceso. Aquí hay un mínimo contenido de trabajo del producto, o sea, aquí hay un tiempo que es dedicado únicamente a la producción. Esto es en lo que es el objetivo de los métodos estándares y el diseño del trabajo, que yo solamente me enfoque en esto, que es trabajo, que es valor agregado, que es lo que está realmente aportándome algo al producto, porque adicionalmente nosotros podemos tener oportunidades de ahorro a través de la ingeniería de métodos. ¿Qué ahorros? Por ejemplo, lo que son defectos en el diseño, en las especificaciones del producto. Eso nos invierte un tiempo específico. Entonces imaginemos que tenemos una máquina que estamos produciendo, pero un 5%, un 10%, un 15%, agréguenle en el porcentaje que desee, un 15%, por decir un valor, de los productos que generamos en una hora tienen un defecto. Quiere decir que perdimos un 15% de nuestro tiempo, un 15% de las horas de trabajo hombre, un 15% de las horas de máquina, los insumos de la máquina, si es una máquina que tal vez funciona con diésel, con electricidad, con cualquiera de estas cosas, invertimos el 15% en producir algo que no cumple con las especificaciones del cliente y que no puede ser entregado. Probablemente va a tener que ser reprocesado o, en el peor de los casos, desechado porque no se puede utilizar. Entonces, eso es una de las cosas que la ingeniería de métodos trata de enfocarse y ver cómo nosotros podemos mejorarlo. Como punto 2, ahí podemos ver el siguiente caso, que en este caso es el contenido del trabajo adicional debido al diseño y métodos u operaciones ineficientes. La configuración de máquinas, condiciones de trabajo, disposición del lugar de trabajo y economía de los movimientos. Y esto es que un ejemplo sencillo de esto, si está desordenado el área de trabajo de una de las personas, va a tener que buscar más, va a tener que dedicar más tiempo a buscar las herramientas que necesita, los materiales que están. Tal vez va a tener que desplazarse varias veces a un lugar para recoger las herramientas, y todo ese tipo de elementos también retrasan, digamos, ese tiempo de ciclo. Y al final el tiempo se va volviendo más grande. Esa es otra oportunidad de ahorro que nosotros tenemos
y tenemos que encontrarlo. Para eso vamos a desarrollar entonces diferentes métodos que están relacionados con esto. Como el punto 3 tenemos también lo que es el tiempo adicional debido a problemas de la administración, como una pobre planeación, un control deficiente de inventarios de herramientas y materiales y una pobre programación y deficiente supervisión, instrucción y entrenamiento. ¿Qué puede estar relacionado con esto? Bueno, si ponemos a una persona a trabajar en un puesto de la cual no está preparada, no se le ha dado una debida inducción, entonces no sabe específicamente qué hacer ahí. Eso nos va a generar problemas. Si tenemos una mala gestión del inventario, esas otras las situaciones. Entonces, ¿qué tendría que ver? Que en el caso del inventario puede ser que haya escasez. Entonces, si no hay producto no se puede procesar. Entonces es parte de lo que hay que coordinar. La ingeniería de métodos se basa en esto. Y adicionalmente tenemos lo que es el tiempo adicional debido a problemas del trabajador. Lo cual incluye trabajar a un menor ritmo que el normal o hacer uso excesivo de las tolerancias. ¿Qué sería esto? Este punto 4 va dirigido, por ejemplo, que tal vez la persona no tiene un puesto de trabajo ergonómicamente adecuado, que tal vez requeriría una silla con cierto diseño, pero no lo cuenta, entonces pasa mucho tiempo de pie y tal vez en los primeros días no va a tener problema, pero conforme pase el tiempo se van a dar cuenta que empieza a faltar el trabajo por incapacidades, por otro tipo de elementos, o tal vez se va porque le aparece una mejor opción. Y esto en gran medida lo que hace es que vuelva a iniciar lo que es la curva de rendimiento que hay en todo trabajo, ¿verdad? Que es que los primeros días pues trabajamos a un ritmo adecuado, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo, si hay un puesto de trabajo mal diseñado, va a empezar a pasar factura a las personas que trabajan ahí y entonces van a empezar a incapacitarse, pasarse a otras empresas, ¿verdad? Porque tienen nuevas opciones. Ese tipo de cuestiones es lo que hay que tratar. Entonces vean que el tiempo dentro de una operación está cargado de muchas cosas que no agregan valor y nosotros debemos identificar cuáles son esas actividades, eliminarlas o reducirlas y que queden únicamente esa primera, que es el mínimo de contenido de trabajo del producto. O sea, lo que realmente necesitamos es lo que hay que mantener dentro del proceso y las otras cosas que no agregan valor, tratar de eliminarlas o reducirlas. Cuando me refiero a la curva de rendimiento, hablo de esto, que por ejemplo, si nosotros podemos graficar el tiempo como un eje X, el rendimiento como un porcentaje de Y, o variable dependiente, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, si colocamos a alguien en un puesto de trabajo, pues esa persona poco a poco va a ir desarrollando las habilidades hasta que llega a un punto en donde ya alcanza el tope y se mantiene estable ahí. ¿Qué sucede con esta parte que hablaba ahora, sobre todo de lo que es cuando estamos trabajando con recurso humano? Muchas veces esta curva es distinta en el entendido, por ejemplo, que imaginemos que esta es la curva de rendimiento de una persona que empieza en su puesto de trabajo, ¿ok? Esa persona esperamos que se mantenga ahí por mucho tiempo. Para esto ya vemos que transcurre un tiempo específico hasta que alcanza el rendimiento. Si esa persona no tiene condiciones adecuadas en su puesto de trabajo, esta curva de rendimiento no llega a completarse. Y supongamos que sufre una lesión por las malas condiciones en que está. Entonces, tal vez iba por este tramo, sufre una lesión y se tiene que incapacitar y debemos traer a alguien más. Entonces, nuevamente comienza el ciclo. Si no hacemos ningún cambio, otra vez vamos a ver que esa persona se lesiona o se va para otra empresa donde tenga mejores condiciones. Entonces, a la larga, a nivel operativo, nunca alcanzamos lo que es el nivel óptimo y debemos constantemente estar modificando las personas y tenemos un muy bajo nivel, digamos, siempre de producción. Entonces hay que ver, uno, que esta curva sea rápida. Para hacer esto más rápido, digamos, y que el aprendizaje de la persona llegue rápido, podemos implementar diferentes métodos que vamos a ver a lo largo del curso.
en donde podríamos mencionar, por ejemplo, lo que son procedimientos instructivos de trabajo para que la persona sepa qué es lo que tiene que hacer en su puesto de trabajo desde un inicio, buenas condiciones en cuanto a ergonomía y seguridad para que no hayan problemas de ese tipo. Entonces, a esto es lo que me refiero con la curva de rendimiento, y siempre es importante mantenerlo porque, como les digo, el hecho no es solo reemplazar a alguien, sino que vamos a reemplazar a alguien y el nivel de productividad que va a tener o el nivel de rendimiento, para verlo de esta forma, todavía no vamos a ver productividad, el nivel de rendimiento no es el óptimo. No es el óptimo, y buscamos que más bien siempre se mantenga aquí y que esta parte de la curva sea algo rápido que pase para que la persona se incorpore en su máxima capacidad en el menor tiempo posible. Con esto también es importante señalar que la ingeniería de métodos implica el análisis de dos momentos diferentes de la historia de un producto. El primero es cuando hay que diseñar y desarrollar los diversos centros de trabajo. Entonces aquí estamos hablando de que es algo nuevo que hay, ¿verdad? No está creado. Tenemos que diseñarlo y desarrollarlo para crear algo que probablemente solo está como una idea. El otro asunto debe estudiar de manera continua los centros de trabajo para encontrar una mejor manera de fabricar el producto y aumentar su calidad. Y aquí hablamos de mejora continua. Cuando hablamos de mejora continua, no es específicamente un diseño de un producto o de un puesto de trabajo, sino que no es de un diseño de un producto, un puesto de trabajo que no existe, es algo que ya está y tenemos que ver cómo mejoramos el rendimiento. Cuando hablamos de mejora, y esto es muy importante, cuando hablamos de mejora, nos referimos a particularmente que necesitamos un parámetro de referencia. ¿Y a qué me refiero a esto? Necesitamos saber si hemos aumentado, si hemos reducido respecto a un indicador específico. Y aquí es donde entra la parte de productividad, que es el que vamos a ver adelante para poder trabajarlo y determinar si es que nosotros tenemos mejoras en los métodos y en nuestro proceso, centros de trabajo o el producto como tal que estamos diseñando. Y para poder desarrollar, digamos, un centro de trabajo tenemos algunos pasos a seguir. Número 1, la selección del proyecto que vamos a hacer. Número 2, la obtención y presentación de datos. Número 3, el análisis de esos datos con sus respectivas causas y cómo esas causas impactan al problema que hemos estado analizando. El desarrollo del método ideal, cómo solucionaremos ese problema de acuerdo a las causas que identificamos. Diseñar como tal ya esto es más como la parte de implementación e instalación del método, que ya una vez que hemos tenido una mejora seleccionamos uno, lo implementamos o instalamos. Ya después se hace el desarrollo del análisis del trabajo y vamos a ver si realmente funciona para lo que nosotros habíamos considerado como desde un inicio. Y finalmente ya establecemos lo que son estándares de tiempo. A esto le podemos agregar un punto 8 que tiene que ver con el seguimiento del diseño que se ha desarrollado. Entonces esos son los pasos que hay que seguir para el diseño de un centro de trabajo específico, y es lo que vamos a estar siguiendo. Los objetivos que buscamos es minimizar el tiempo requerido para las tareas. Entonces, si queremos buscar mejoras, estas 7 son algunas de las que vamos a trabajar. Minimizar tiempo requerido para las tareas, la mejora continua y la confiabilidad de productos y servicios. En este caso, como mencionaba antes, tiene que haber un indicador que tomemos de referencia y que nos diga que estamos mejor o estamos peor de lo que estábamos en ese momento. Y la parte de confiabilidad de productos y servicios, ya habíamos hablado anteriormente de esto en gestión de calidad, donde por ejemplo se definió lo que es el caso de
la vida útil que tiene un artículo, cómo podemos llegar a un artículo, un servicio, cómo podemos llegar a extenderlo, ¿verdad? Conservar recursos y minimizar costos, siempre es muy importante la parte financiera en todas las mejoras que desarrollemos. Considerar con cuidado la disponibilidad de energía, maximizar la seguridad, salud y bienestar de todos los empleados, producir con una preocupación creciente por la conservación del medio ambiente, también muy importante, y seguir un programa humanitario de administración que redunde en el interés por el trabajo y la satisfacción de cada empleado. Eso es parte de lo que tenemos que desarrollar. Y entonces aquí ya vamos a empezar a trabajar lo que es el tema de productividad. Y productividad se vuelve ese indicador que mencionaba previamente, que nos va a permitir definir si lo que si en este momento nos encontramos mejor o peor respecto a ese indicador a través del tiempo. Entonces vamos a verlo con esta siguiente parte. Un par de conceptos importantes que tenemos que manejar en toda esta temática es lo que tiene que ver con eficacia y eficiencia, que son muy similares y en ocasiones tiende a confundirse entre las personas. Cuando hablamos de eficacia para efectos del curso, vamos a hablar de cuando llegamos a alcanzar los objetivos o metas de trabajo que están definidos. Y simplemente con cumplirlo. En el caso de la eficiencia es similar, sin embargo, cuando hablamos de eficiencia estamos viendo el grado en el que se alcanzan los objetivos o metas. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que aparece acá, el Balance Scorecard de una empresa de manufactura se define entre las metas aumentar las ventas anuales en un 8% respecto al año anterior, cuando las ventas anuales alcanzaron 35 millones de dólares. Y en el año que concluye se analiza que las ventas alcanzaron un monto de 42 millones de dólares. Se dice que entonces que el resultado obtenido fue eficaz y eficiente. ¿Por qué? Porque sí se logró un aumento de las ventas respecto al año anterior, o sea, esa es la parte de eficacia, ya se alcanzó. Y la eficiencia es ver cuánto se superó. Si analizamos de esos 2.007 mil dólares de más que se llegó a generar respecto al año anterior, y si nosotros hacemos la relación de 7 millones entre 35 millones. Vamos a ver. Vemos que es de un 2%, perdón, un 20%. Entonces, en cuanto a eficiencia sí se superó el grado, ¿verdad? Porque era al menos un 8% y se superó significativamente ese 8%, pasó a un 20%. Entonces ahí podemos ver, es la relación que tenemos que manejar también a lo largo de diferentes temáticas que vamos a desarrollar en el curso. Por ejemplo, yo hablaba antes en cuanto a lo que es algunas oportunidades de mejora dentro del tiempo de ciclo que hay como desperdicios, el tiempo que gastamos en defectos, ¿verdad? Ese tipo de elementos, bueno, podemos ver, uno, si lo mejoramos, y dos, en cuánto lo mejoramos. En el primero hablamos de eficacia, en el segundo de eficiencia. Muy bien, entonces ese es el concepto que hay que manejar acá. Es parte de lo que les decía ahora, que bueno, es aumentar el ingreso por venta, se logró, y la eficiencia, pues sí, efectivamente sí se realizó. Y para eso ya entonces vamos a caer en lo que es la productividad. La productividad como tal la vamos a representar de la siguiente manera, es la producción entre los insumos que tenemos. Aparece representado ahí por una P, como lo vemos. Y nosotros podemos decir que la producción está representado con una O sub I, donde el sub I es el periodo de tiempo, ¿verdad?, en que estamos, en el año 1, 2, 3, 4, tomando un año de referencia. Y los insumos igual. Entonces, bueno, en este caso adquiere la letra O por la parte de outputs y la I de inputs, ¿verdad?
Y esa es la forma en que se define ahí. Como parte de esto también tenemos lo que son productividades parciales que uno desarrolla. Y esto es como una división, como para ir a la parte más específica. Y de acuerdo a lo que es el modelo de productividad total, estas productividades pues, parciales son primero 1, energía, 2, capital, que tiene que ver, cuando hablamos de capital es el interés y cuánto se paga por intereses, por endeudamiento. Tenemos lo que es materia prima, mano de obra y otros gastos para todos aquellos rubros que no estén contemplados en estos anteriores. Hay un mal empleo del término en muchas ocasiones. El término de productividad con frecuencia se confunde con lo que es producción. Y se considera que a mayor producción hay más productividad, pero no necesariamente. De hecho, es un poco de lo que hay que definir, porque cuando se habla de producción se refiere a la capacidad de producir bienes y servicios. Cuando hablamos de productividad se refiere a la utilización eficiente de los recursos al producir bienes o servicios. Producción está más orientado a lo que es eficacia y productividad a lo que es eficiencia. Eso es un poco ahí de lo que tenemos con esta parte. ¿Y cómo lo vemos esto? Bueno, veámoslo aquí. Supóngase que una compañía de manufactura de calculadoras produce 10.000 calculadoras empleando 50 personas que trabajan 8 horas diarias durante 5 días. Entonces, en este caso, la producción son 10.000 calculadoras. Entonces ya tenemos ahí una relación de este tipo a nivel de productividad. Y también me dice que vamos a analizar la productividad del trabajo. Y ahora es hombre. Y decimos que si son 50 personas que trabajan 8 horas, estamos hablando de 400 horas. Si multiplicamos 50 por 8 y por esos 25 días estaríamos hablando de 10.000 horas hombre. Entonces esto nos da un indicador de productividad de que producimos una calculadora por hora hombre. Ese es mi indicador de productividad. Supóngase que esta compañía aumenta su producción a 12.000 calculadoras, contratando 10 trabajadores más, 8 horas diarias durante 25 días. Entonces vean que la producción aumentó a 12.000, pero para poder producir más, me viene la necesidad de gastar más. Entonces pasé de 50 a 60 personas. Y entonces la relación de calculadoras por horas hombre sigue siendo la misma. ¿Cómo podría mejorar yo este indicador? Si yo hubiera mantenido las 50 personas, pero se aumentan las 12.000 horas. 12.000 calculadoras, perdón. Porque entonces ahí nosotros podemos definir, vamos a ver acá, tendríamos una productividad de 1.2 con respecto a esto. Entonces quiere decir que estamos produciendo 1.2 calculadoras por cada hora hombre que yo invierto. Entonces veamos ahí cómo yo a través del tiempo ya puedo ver. Antes mi productividad era una calculadora por hora hombre. Y ahora pasó a 1.2 si yo hubiera mantenido los 50. Pero como no, veamos que la productividad no mejora. Entonces no necesariamente que yo produzca más representa a que haya mejorado mi productividad. Eso es parte, digamos, de lo que tenemos que manejar ahí. Está claro que la producción de calculadoras aumentó un 20%, pero la productividad del trabajo no aumentó nada. Eso es parte de lo que les mencionaba ahora. El aumento de producción no necesariamente lleva a un aumento de productividad. Entonces es parte de lo que hay que tener cuidado cuando hacemos este tipo de análisis. La productividad de factor total, bueno, es también parte de lo que se define. Entonces es la razón de la producción neta con la suma asociada con los insumos de mano de obra de capital. Entonces por producción neta se va a asumir que es la producción total menos servicios y bienes intermedios comprados. En ocasiones, bueno, algunas empresas pueden comprar parte de su producción o algunos productos o servicios a
a otras empresas que contratan para poder abastecer la demanda porque tal vez excede la capacidad que tienen en un momento específico. Entonces, si queremos hacer eso, analizar lo que es el factor total, la productividad de factor total, tenemos que excluir esos elementos y hacer el análisis. Como se menciona aquí también, el denominador de ese cociente se compone solo de los factores de capital y trabajo. Entonces es parte, digamos, de lo que hay que manejar también. Ok, y eso es parte, digamos, de lo que hablábamos. En todas las definiciones anteriores, tanto la producción como los insumos se expresan en términos reales o físicos, convirtiéndolos en dólares constantes. Eso lo podríamos ver, tal vez no necesariamente ver el indicador como vimos antes de calculadora sobre horas hombre, sino ver dólares sobre dólar. Esa es una forma. La reducción a periodo base se obtiene dividiendo los valores de la producción y los insumos por índices de inflación o deflación según los precios de los productos. Eso es importante, ¿verdad? Como sabemos, el dinero a través del tiempo puede perder valor o puede ganarlo. Eso es la parte de inflación o deflación que nosotros tenemos. Si es el caso, pues hay que aplicarlo a los indicadores cuando estamos trabajando de forma monetaria, ¿verdad? Les decía antes. Entonces, una de las cosas a tener cuidado. El efecto de convertir la producción y los insumos en un periodo base es eliminar el efecto de las variaciones de precio para que las razones de productividad nada más tomen en cuenta los cambios físicos. A lo que se refiere esta parte es lo que mencionaba antes. Tal vez si tenemos un periodo base que fue hace 5 años, entonces año con año revisamos la productividad a ver si hemos mejorado o empeorado, pero esto se puede ver en ocasiones a que se haya dado una inflación o deflación, ¿verdad? De las cosas. ¿A qué me refiero a esto? Que puede ser que los insumos que estábamos comprando antes eran más baratos y ahora son más caros. Entonces tal vez estoy notando una reducción de la productividad, pero realmente no es eso, sino que es que antes tal vez compraba un insumo que valía $12,000 y ahora lo estoy comprando en 16,000 y el consumo sigue siendo el mismo. Entonces hay que aplicarle la inflación o deflación, dependiendo cómo sea, del periodo base para que no me altere esa parte, o manejarlo de forma física como en el ejercicio que vimos anteriormente. El índice de productividad en el periodo T, entonces es la productividad en el periodo T entre la productividad del periodo base. Ahora vamos a ver un ejemplo con esa parte para que lo tengamos. Y aquí pues tenemos un ejercicio en el cual se habla de que se considere la compañía ABC. Entonces enseguida se dan los datos de los productos que se fabricaron y los insumos que se consumieron para un periodo específico. Entonces veamos que aquí ya tenemos los montos en dólares. Entonces una producción de $1,000, un insumo de 300, insumo humano de materiales de 200, de capital de 300, de energía 100 y de gastos de 50. Hay que calcular lo que es la productividad total y la parcial. Entonces vamos a hacer este ejercicio y para eso vamos a necesitar una hoja en Excel en blanco para hacer los cálculos. Es algo rápido, pero para ir introduciendo el tema y la forma práctica de desarrollarlo. Muy bien, para hacer este análisis es algo sencillo, como decía, lo que es la aplicación del método como tal. Pero vamos a verlo ahora para que entendamos cómo desarrollarlo. Tenemos inicialmente lo que es la producción, que en este caso es un poco más grande tal vez para que se vea ahí. Tenemos la producción, que en este caso está definida en 1000. Ahí tenemos los montos. Tenemos en cuanto a lo que son insumos, el insumo humano. El insumo humano sería, hablando de mano de obra, 300. Los montos están en dólares todos.
los insumos humanos, el insumo de materiales, el insumo de capital, recordemos que esta parte de capital es cuánto gasto en pago de intereses, en la parte financiera. Insumo de capital 300, insumo de energía, insumo de otros gastos desde 50. Ok, esos serían todos los que tenemos. Y bueno, vamos a calcular ahora aquí el insumo total. Tenemos que es de 950. Ahora vamos a calcular la productividad. Entonces, la productividad total. Aquí vamos a ver. Vamos a verlo aquí abajo. Bueno, vámonos aquí. Recordemos que la productividad, va a estar definida con lo que es la producción sobre el total de los insumos. Entonces la productividad total es de 1.052. ¿Cómo se puede interpretar esto también? Y aquí es importante tener presente eso. ¿Cómo lo puedo interpretar? Que yo obtengo por cada dólar que ingreso en este proceso, yo obtengo 1.53. Esa es, digamos, la forma en que se define ese indicador también. Adicionalmente podemos ver ya lo que es la productividad parcial. Entonces, nuevamente sigue siendo la producción total entre cada uno de los insumos. Entonces vean que aquí la productividad es de 3.33 para el insumo humano o mano de obra, digamos, que estamos trabajando. Perdón, sería 3.33. Voy a dejar esta fija. Siempre se va a hacer la misma. La producción se mantiene siempre. Y se hace con respecto a los otros. Bueno, aquí pude haber dejado la total también. Ese es el que teníamos ahí arriba. 1.52. 1.053. Entonces veamos que esta es la productividad que tengo. ¿En cuál me debería enfocar para buscar una mejora? En aquella que tenga una productividad más pequeña. Entonces, ¿cuáles serían los más críticos? Los más críticos que debo atender es el insumo humano y el capital. ¿Por qué? Porque yo apenas tengo 3.33, mientras que por materiales es de 5. Entonces, esta es una de las etapas críticas en las cuales yo me enfoco para una mejora. Entonces, vean que aquí una de las cosas es capital. ¿Cómo lo podría yo definir en este caso? Bueno, en ese caso el capital yo podría hacer, no sé, tal vez si es el pago de algunas deudas o situaciones similares, buscarlas con un precio de interés más bajo. Entonces ya no pagaría tal vez $300 al mes por el interés de esas deudas, que puede ser por adquisición de equipos y otras cosas. Y entonces pagaría 200. Si eso fuera así, vean que ya la productividad aumentaría en 5. ¿Por qué? Porque reducí el gasto que había. Lo mismo pasa con esta parte de horas hombre, que si yo lo reduzco, yo podría pasarlo a ¿de qué forma? Tal veces vengo gastando mucho en lo que son horas extra por un problema del proceso, pero cuando soluciono ese problema ya no tengo que invertir tantas horas extra y bajo a 250. Entonces vean que, número 1, cuando alguno de ellos cambia, como en este caso yo aumenté la de 3.33 a 4K, también va a modificarse lo que es la productividad total. Entonces, estos son algunos de los pasos que también hay que seguir cuando estamos haciendo este tipo de análisis. Entonces, para que lo trabajen y lo tengamos ahí como referencia. Adicionalmente en esto, pues ahí hay que considerar otros conceptos que están muy ligados.
con la parte de la productividad. Vamos a ver. Y relacionado con esto mismo hay otros conceptos que debemos tener. Por ejemplo, vamos a ver aquí lo que es la parte de utilidad. Entonces los ingresos de una semana por venta de tornillos punta broca en una ferretería fue de $45. A eso se restaron los costos de almacenaje, mano de obra, energía y otros por un total de $28. Entonces la utilidad final es de 17, que serían los 45 de las ventas menos los 28. ¿Para qué esto particularmente? Porque mucho del enfoque que nosotros nos vamos a basar en el análisis de los métodos va dirigido a reducir costos. Entonces nosotros podemos incrementar la utilidad reduciendo los costos que están si mantenemos las ventas. Entonces eso es una de las cosas que ahí se pueden tener. Hay tres maneras en que podemos reducirlo o podemos aumentar la productividad. Y esas son las que vamos a ver ahora a continuación también relacionado con esto. Número 1. Podemos aumentar la productividad si reducimos los costos de insumos. Eso es una de las opciones. Y se mantiene lo que es la parte de la producción. Si aumentamos la producción y reducimos los costos, o si aumentamos la producción y mantenemos los costos. Esas son las tres formas en que nosotros podemos llegar a mejorar la productividad y es muy importante tenerla ahí presente. Esas condiciones las encontramos en la siguiente diapositiva, en donde por ejemplo está lo que mencionaba ahora. 1. Mantener la producción y reducir los costos de insumos. Esa es una de las maneras en que podemos aumentar la productividad. Aumentar la producción y mantener los costos de insumos. Y finalmente, que tal vez esto sería como lo idóneo, pues aumentar la producción y reducir los costos de insumos. Ese aumento de producción, claro está sujeto a lo que es una parte de ventas, ¿verdad? Que eso sí hay que tenerlo muy claro, porque de lo contrario, más bien, si aumentamos la producción desproporcionalmente y no tenemos dónde venderlo, van a ver probablemente producto obsoleto, que ya representa un gasto, un costo. Vamos a tener que invertir en almacenamiento, en mano de obra para manipular ese tipo de insumos, ¿verdad? Extra que se están produciendo, que no son necesarios, no se pueden lograr colocar. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Cuando hablamos de producción nos referimos a una relación muy estrecha con la parte de ventas, o sea que lo que producimos realmente se llegue a vender. Y también parte de lo que hablábamos, bueno, lo que es valor agregado. El valor agregado aquí lo estamos planteando como el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo ante los ojos del cliente. Entonces, ese valor agregado es ese aspecto o esa transformación que hacemos al producto ante el cliente, o para que el cliente, digamos, se sienta satisfecho. El cliente está dispuesto a pagar por ese cambio que se hace al producto o servicio. Entonces, eso es valor agregado. Y para esto también hay que tener lo que es el concepto más básico de un proceso, que son las entradas, la transformación y finalmente las salidas. Es como el que tenemos aquí. Entonces hay entradas, una transformación y las salidas. Eso por ahí. Ahora vamos a hacer entonces un ejercicio un poco más amplio de lo que es productividad para que lo podamos comprender mejor también el concepto. Ok, para continuar con el tema vamos a desarrollar este ejercicio que aparece acá, y en el cual tenemos, bueno, número 1, lo que es la producción y ventas que hemos tenido para el producto específico, ¿verdad? Y también lo que es la parte de los insumos, cuánto se ha gastado. Aquí tenemos 1, 2, 5 años, ¿verdad? Para verlo. Entonces, aquí se menciona, número 1, calcular la productividad total para cada uno de los años, es lo que vamos a ver. Calcular los índices de productividad para cada periodo. Comparar la productividad parcial de cada insumo del año 2010 al 2012. Y definir finalmente cuál es el insumo que presenta la productividad más baja, cuál insumo presenta la actividad más holgada,
o mayor, y la tendencia de la productividad aumentó, se mantuvo, disminuyó, hay que definirlo, y con cuál insumo trabajaría para mejorar la productividad de la empresa. Entonces vamos a hacer con esto un análisis. En este caso tenemos todo en costos, entonces vamos a trabajarlo acá. Bueno, número 1, vamos a copiar este encabezado para tenerlo acá, y vamos primero con esto: calcular la productividad total de cada uno de los años. Entonces vamos a copiar esto de aquí, donde vienen los periodos, y vamos a agregarlo acá. Entonces voy a copiar esto. Ok, calcular la productividad. Entonces aquí tenemos la productividad total. Vamos a escribir aquí que lo que vamos a calcular ahora va a ser la productividad total. En este caso, entonces, la productividad total, como vimos, es la producción entre el total de insumos. Entonces, ese total, vamos a ponerle aquí la fórmula, que sería entre la suma de todos estos que tenemos aquí. Así. Entonces, aquí tenemos un valor de 1.23. Aquí voy a quitarle el formato, nada más se lo voy a dejar como general para verlo como un indicador. Veamos que ya es de 1.23 como está. Voy a dejarle dos cifras, dos decimales, perdón, y bueno, moverlo. Vamos a moverlo porque ya tenemos esto entre la suma de todo esto, y ahora vamos a hacerlo por los demás años, que sería nada más desplazar la fórmula. Entonces veamos que ya está definido este indicador. Y podremos ver también, por ejemplo, cómo está respecto a otros periodos. Entonces veamos que en este caso el periodo está aquí en 1.23 para el 2008, 1.21 en el 2009, 1.12, 1.25 y 1.14. Si tomamos como referencia, como se indica aquí, que el año 2008 es el periodo base, entonces podríamos decir que con respecto a este valor, el 2009 disminuyó, 2010 también, pero en el 2011 se incrementó, y en el 2012 volvió a caer. Entonces es parte, digamos, de lo que nosotros podemos mantener ahí. Si quisiéramos también, ahí podríamos agregarle, por ejemplo, esta parte, y aquí en formato condicional podríamos agregar los iconos. Ok, estaría aquí. Podríamos agregarles estos para verlo. Entonces vean que ya ahí está visualmente también una forma de diferenciarlo. Voy a modificar un poco la regla, y vamos a modificar acá que no sea porcentual, sino que sea un número, y voy a decirle que cuando el valor es verde es porque es mayor a 1.23, y cuando se mantiene igual también ponemos 1.23. ok, vamos a aceptar, aplicar. Veamos aquí algo, es que este valor, como tiene tantos decimales, voy a redondearlo. Voy a darle la fórmula para redondearlo a 2 decimales para que no me genere el problema. Aquí sería punto y coma, más bien en mi caso. Y ahora sí estaría. Ok, vamos a ver si agregamos, vamos a modificarlo. Administrar la regla. Es 1.23 y 1.23. Este no me lo está reconociendo. Vamos a darle a aceptar. Vamos a ver.
cuando es mayor, cuando es igual. Ahora sí. Entonces aquí está en 1.23, que ese es el valor parámetro. Después aquí vemos cuando bajó, solo en el año 2011, perdón, fue que se incrementó. Eso es parte, digamos, de lo que tenemos ahí como el análisis. Vean que entonces yo puedo irme definiendo cuánto fue lo que mejoré o empeoré en cuanto a lo que es la productividad total de la empresa. Esto me da una luz general de cómo he andado. Lo que me está diciendo es que en cuanto a la eficiencia del uso de los insumos ha caído, por lo general en los 3 de los 4 años que estoy analizando, respecto al 2008. Entonces es algo a tener en cuenta para el análisis que estoy haciendo. Ok, vamos ahora a calcular lo que son los índices de productividad. Entonces vamos a copiar esto también, esta parte del encabezado con los años. Lo voy a poner aquí, pero vamos a agregar este punto 2. Esta misma situación se puede presentar, digamos, como esa comparación que hicimos utilizando lo que son los índices de productividad. Y para eso el índice de productividad vamos a tomar de referencia el año 2008, como dijimos, y vamos a dividirlo entre cada uno de los periodos, incluso hasta el mismo. Entonces ahí lo dejamos fijo. Ahí ese primero siempre nos va a dar 1. Y ya ahí tenemos, vamos a ponerlo en 2 decimales. Ya ahí tendríamos el comportamiento que tiene con respecto a 1. Es una forma de visualizarlo respecto a lo que hicimos acá, como antes, por lo menos a nivel gráfico con esas flechillas. También aquí lo podemos hacer, entonces podemos agregar aquí este icono. Y como hicimos con el anterior, vamos a administrar la regla, lo modificamos, vamos a decir que estos son números, que toma como 1 como referencia, aquí que sea, mayor o igual, aquí que sea mayor que 1, ok, aplicar, y ya ahí lo tendríamos también. Estos son los índices de productividad. Esto lo que me indica es que, bueno, este es el periodo de referencia. En el 2009 se redujo, en el 2010 también, incluso más significativamente, porque vean que pasó de 0.98 a 0.91. Para el 2011 se incrementó en 0.2, pero en el 2012 volvió a decaer. Entonces eso es un poco, digamos, de lo que nos define ahí. Y el otro elemento, bueno, analizar lo que es la productividad parcial de cada año. Vamos a copiar este cuadrito para tenerlo aquí de referencia y lo vamos a pegar aquí. Voy a copiar esta pregunta 3, la productividad parcial, y responder las preguntas que ahí se nos piden. En este caso sería, bueno, esto no lo vamos a ocupar. Tenemos los insumos, voy a quitar esto porque tal vez no lo necesitaríamos. Ok, entonces ahí tendríamos esto también lo quitamos, y aquí está la energía. Entonces en este caso, para energía, la productividad parcial sería la producción entre el rubro de insumo de energía que tenemos aquí. Okay. En este caso, vamos a ver, sería entre. Ahí quedó. Aquí vamos a quitar otra vez el formato, dejarlo en lo que es solo número en general, reducirle los decimales. Ahí tenemos entonces ese valor. En este caso vamos a dejar solo para que se mueva en lo que es vamos a ver en la columna E, que quede fija la columna, pero que se mueven las filas.
Ok, ahí estaría. Vamos a revisarlo. Y hacia abajo, vamos a ver si nos sirvió. Entonces, por ejemplo, este sí está bien. Vamos a ver si este quedó bien. Ajá, correcto. Este también, ahí quedó bien ya el formato. Y ahí tendríamos este. Entonces, bueno, vamos a copiar estas preguntas que vienen aquí para analizar esta parte. Vamos a pasar esto un poco hacia abajo para ver la respuesta. De color azul podría ser. Y dice, ¿cuál insumo presenta la productividad más baja para cada periodo? Bueno, aquí podríamos agregar todo esto y utilizar el formato condicional también para ver las escalas de colores. Vamos a ver este. Sí. Este que está aquí. Y vean que ya me da un tono específico. Los verdes son los que tienen los valores más altos, los rojos los más bajos. La productividad más baja, como podemos ver aquí, me la está brindando lo que es la materia prima. Esa es, ahí lo podemos ver como se marcó de color rojo. ¿Cuál es la más holgada, perdón, o la que tiene más productividad? Es otros. Esa es la productividad parcial de otros. La tendencia a la productividad aumentó, se mantuvo, disminuyó. Bueno, y eso fue parte de lo que vimos anteriormente, pero en este caso, para estos elementos, aquí podemos ver que en lo que es materia prima, pasó de 3.36, 3.32, 3.36, 3.23, se ha mantenido. Bueno, ahí en general, bueno, me están preguntando por las parciales. Ha sido variable. Crece, decrece, es constante. Para mejorar la productividad, ¿cuál deberíamos trabajar? Entonces, nuevamente, aquí el que tenemos que trabajar es el que tiene la productividad parcial más baja. Y si lo vemos en todos los casos, materia prima. Entonces hay que aplicar un proyecto de mejora en materia prima para aumentar la productividad de la empresa. ¿Y qué es eso? Producir más con los mismos recursos que tenemos. Producir lo mismo pero con menos insumos. O producir más con menos gastos. Eso es parte de las variables que vimos antes. Entonces habría que trabajar lo que es materia prima. Entonces ahí lo tendríamos. Eso sería, digamos, esta parte para el ejercicio que tenemos aquí de productividad. Igual hay otros ejercicios para trabajar, pero aquí se los dejo para ahora continuar.